Muy bien, chicos, esta es la segunda clase de cinética enzimática, ¿verdad? Y cómo esta puede ayudarnos a determinar el mecanismo de acción de las enzimas. Y como es la segunda parte, ya solamente un breve recordatorio de lo que vimos. Vimos un poco de lo que era cinética enzimática, cómo es de que la concentración de sustrato afecta la velocidad de reacción en las enzimas. Vimos también el concepto de velocidad inicial, cómo se obtiene esa velocidad inicial, que nada más que la pendiente, ¿verdad? Que decíamos que era justamente al inicio de la reacción. También habíamos mencionado de que la concentración de enzima es mucho más pequeña que la concentración de sustratos, y casi siempre se maneja así. También vimos que tuvimos este tipo de gráficos de la velocidad inicial con respecto a la concentración de sustrato. Teníamos este tipo de gráfico donde podíamos establecer una velocidad máxima de reacción, una velocidad máxima de actividad enzimática. También teníamos la constante de Michaelis-Mendel, muy importante sus valores. Habíamos dicho que si era pequeño, ¿verdad?, estaba más hacia acá, tenía mayor afinidad por el sustrato. Si era más grande, tenía una menor afinidad por el sustrato. Vimos la teoría general de acción enzimática, que la propusieron principalmente Michaelis y Mendel. Ellos proponían, ¿verdad?, de que el complejo enzima-sustrato era de vital importancia en la cinética. Por ejemplo, la enzima y el sustrato se unían, ¿verdad?, formaban el complejo enzima-sustrato. Esta tenía una velocidad bastante rápida, mientras que el complejo enzima-sustrato para liberarse, finalmente liberar la enzima y liberar los productos, también era un poco más lenta, y esta es la que determinaba la velocidad global de la reacción. Vimos también conceptos como el estado preestacionario y el estacionario, y quizás aquí se me olvidó, y quizás acá lo voy a retomar, explicarlo con la gráfica. Miren, aquí está el estado preestacionario y el estado estacionario. Ahora, el preestacionario es muy corto, muy breve. Dijimos que es el periodo donde la enzima se mezcla con un gran exceso de sustrato y aumenta la concentración de complejo enzima-sustrato en un primer momento. Y miren, justamente se establece, miren, este gráfico muestra la concentración de sustrato, concentración de productos. Miren, la concentración del complejo enzima-sustrato y la concentración de la enzima libre. No es concentración de enzima que como que se está consumiendo la enzima, no, es concentración de la enzima libre. Entonces, justamente, miren, cae dentro de este concepto. Es un periodo, donde la enzima se mezcla con un gran exceso de sustrato. Miren, en este periodo el sustrato se encuentra en unas grandes concentraciones y la enzima se empieza a unir con ella, y la concentración de enzima libre empieza a disminuir, ¿verdad? Y mientras que justamente cae dentro del concepto y los productos comienzan a formarse en este periodo. Este periodo es muy breve, hasta microsegundos habíamos mencionado, y luego comienza el estado estacionario, que es mucho más grande, y si se dan cuenta es el periodo en el que la concentración del complejo enzima-sustrato, o sea, permanece constante en el tiempo. Y si se observan justamente en este punto, ya comienza a establecerse una concentración bastante constante del complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces está bastante bien definido en este gráfico. Bueno, muy bien. Justamente en esta diapositiva lo que queremos es estudiar una relación que existe entre la concentración de sustrato con la velocidad inicial que hemos estudiado en la clase anterior. Se puede expresar de una forma cuantitativa de ciertas expresiones algebraicas. Fíjense bien, y quizás vamos a empezar específicamente del fin, para poder ir desarrollando finalmente cómo es que llegamos a esto. La ecuación de Michaelis-Mendel nos da esa relación y nos dice que la velocidad inicial va a ser igual
a la velocidad máxima de esa enzima por la concentración de sustrato entre la constante de Michaelis-Mendel más la concentración de sustrato. Esta es la ecuación, la famosa ecuación de Michaelis-Mendel, pero también tenemos que nosotros entender de dónde procede esta ecuación, porque no somos simples empíricos que vamos a ir a solamente utilizar la ecuación, sino también tenemos que saber de dónde es que viene. Si se recuerdan, nosotros vimos en la clase anterior las dos pasos donde existía la ecuación de catálisis enzimática, donde la enzima más el sustrato formaba un complejo enzima-sustrato, pero miren, esto se encuentra en equilibrio, esta reacción se encuentra en equilibrio, y luego por efectos prácticos y de una utilidad más práctica y que se pueda tratar de una forma más fácilmente ya desde el punto de vista matemático, se dejó que el complejo enzima sustrato se termina liberando la enzima más el producto. También existiría un cierto equilibrio, pero sería mínimo y por lo tanto, por términos prácticos, lo dejamos en una sola dirección, ¿verdad? O sea que la reacción se da en una sola dirección, en este punto, ¿no? Y fíjense bien, cada uno de las direcciones hacia donde se va a formar, por ejemplo acá de enzima más sustrato va a formar el complejo enzima sustrato, tenemos una constante de velocidad, ¿verdad? Una constante de velocidad 1, mientras que del complejo enzima sustrato hacia la liberación de enzima y sustrato por aparte es la constante de velocidad de K-1. Igual acá, desde el complejo enzima sustrato a enzima más producto es K2. Entonces, por ejemplo, la velocidad inicial para esta reacción puede determinarse como la constante de velocidad por la concentración de mi complejo enzima sustrato. Ojo con esto. Ahora también tenemos que estar conscientes de que tenemos velocidades no solamente de formación, también tenemos velocidades de deformación, y acá tenemos un rango o velocidad de formación y se va a dar de una forma que sería viendo justamente estas constantes de formación. Miren, aquí esta sería la constante de velocidad que se utilizaría porque es la constante de formación, pero del complejo enzima sustrato. Esto es de complejo enzima sustrato. Acá miren la constante de velocidad, porque la deformación de constante de velocidad 1 por la enzima, esta ET significa la enzima total que se encuentra en el sistema, menos la enzima que se encuentra formando un complejo con la enzima, obviamente, lo que me daría acá, fíjense bien, si esta es la enzima total y esto es el complejo enzima sustrato, la diferencia de estos dos me va a dar la concentración de enzima libre, y esto lo vamos a multiplicar por la concentración de sustrato y esto me va a dar la velocidad de formación del complejo enzima sustrato. Ahora, la velocidad de descomposición, por así decirlo, del complejo enzima sustrato va a estar dado 1 por la constante de velocidad menos 1 y la constante de velocidad 2, porque estas dos son las que dirigen hacia la descomposición de ese complejo enzima sustrato, y va a ser la constante de velocidad menos 1
por la concentración del complejo enzima sustrato más la constante de velocidad 2 por la concentración del complejo enzima sustrato. Con todos estos datos, poco a poco vamos a ir construyendo cómo es que llegamos finalmente a esta ecuación, que es la ecuación de Michaelis-Mendel. Bueno, acá para continuar con lo que todo esto va a ser prácticamente algo bien continuista uno de otro, tenemos a la hipótesis de estado estacionario. ¿Qué me dice la hipótesis de estado estacionario? Principalmente me dice que la velocidad inicial va a reflejar en esta hipótesis un estado estacionario en el que la concentración de complejo enzima sustrato es constante. En pocas palabras, la velocidad de formación del complejo, de ese complejo enzima sustrato, es igual a la velocidad de la descomposición o deformación. Entonces es esto, ¿verdad? La velocidad de formación y la velocidad de deformación. Entonces, o de descomposición. Entonces los podemos igualar, y al igualarlos podemos despejarlo en función de la concentración del complejo enzima sustrato. Por ejemplo, acá podemos fácilmente sacar como el común denominador, ¿verdad? Como el complejo enzima sustrato. Acá tendremos que multiplicarlo por cada uno de estos y finalmente buscar la forma como también apartar la concentración enzima sustrato, finalmente despejar y obtenemos esta ecuación. A partir de esta ecuación podemos seguir simplificando de forma que combine todas las constantes de velocidad en una sola expresión y tenemos finalmente esto. Fíjense que no es tan difícil de llegar a esta ecuación. Si ustedes se colocan con lápiz y papel, es bastante sencillo deducir que se llega a este punto. Luego, de acá podemos llegar fácilmente a esta ecuación. También es una parte inicial de la ecuación de Michaelis-Mendel. La real, la definitiva es la que les mostré al inicio, que para allá vamos, ¿verdad? Finalmente podemos decir de que esta parte, miren, toda esta parte es igual a la constante de Michaelis-Mendel. Y al ser igual a la constante de Michaelis-Mendel, podemos decir que tenemos esta ecuación, ¿verdad? Todo igual. Y esto, como es la misma constante de Michaelis-Mendel, lo ubicamos como Km. Y acá, como acá tenemos la ecuación de Michaelis-Mendel, también si consideramos, por ejemplo, que la velocidad inicial va a ser igual a la constante 2, a la constante de velocidad 2 por la concentración del complejo enzima sustrato. Si despejamos el complejo enzima sustrato acá, este complejo enzima sustrato lo podemos ubicar acá, que es igual a la velocidad inicial entre la constante de velocidad 2, y al despejar y solamente ubicamos despejamos aquí de una sola vez, despejamos el valor de la velocidad inicial, o sea que K sub 2 por ende pasaría, como está dividiendo, pasaría a multiplicar con todos estos, ¿verdad? Y obtenemos esta ecuación. Y acá finalmente, si nos damos cuenta que vamos a tener ya la ecuación de Michaelis-Mendel en función, fíjense bien, de la velocidad inicial, que es la que realmente cómo se utiliza y es la primera que les presenté allá. La velocidad máxima se obtendrá, dice, cuando la enzima está saturada, cuando la concentración del complejo enzima sustrato va a ser igual a la concentración de la enzima total. Entonces la velocidad máxima va a ser igual a la constante de velocidad 2 por la concentración de enzima total.
Sustituyendo nos va a quedar de esta forma. Acá, ¿verdad? Como dijimos de que esto es igual a la velocidad, la constante de velocidad 2 por la concentración de enzima total va a ser igual a la velocidad máxima, y acá es esto, ¿verdad? La constante de velocidad por la concentración de enzima total. Eso es la velocidad máxima, y finalmente llegamos a nuestra a cómo se utiliza en sí la ecuación de Michaelis-Mendel. Muy bien, en esta lámina fíjense bien lo que queremos que se logre entender es de que existe formas de cómo utilizar esta ecuación de Michaelis-Mendel. Una de ellas es cuando la velocidad inicial es exactamente la mitad de la velocidad máxima, o sea, la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima entre 2, que es lo que se sustituye en la ecuación de Michaelis-Mendel, ¿verdad? Como la velocidad máxima entre 2 va a ser igual a la velocidad inicial, entonces tenemos esta ecuación. Eliminando, aquí se elimina, obviamente, porque los dos están a la misma. Los dos están al mismo lado, si se dan cuenta, fácilmente se elimina uno con el otro. Me queda esta ecuación. Si ustedes toman esta ecuación y ¿cómo se llama? Despejan la constante de Michaelis-Mendel, inmediatamente van a deducir de que la constante de Michaelis-Mendel, cuando la velocidad máxima es a la mitad, la constante de Michaelis-Mendel va a ser igual a la concentración de sustrato. Un hecho muy, muy importante a tomar en cuenta. O sea que cuando la velocidad inicial, la velocidad máxima, por ejemplo, es la mitad, va a ser igual la concentración de. Porque acuérdense que la constante de Michaelis-Mendel es concentración de sustrato, ¿verdad? Entonces la concentración de Michaelis-Mendel va a ser igual a la concentración de sustrato cuando la velocidad máxima esté a la mitad. Ahora justamente en esta lámina vamos a empezar a estudiar un poco los parámetros cinéticos que se utilizan para comparar las actividades enzimáticas. Fíjense bien, anteriormente habíamos visto en la lámina anterior, habíamos observado que al final la velocidad, cuando la velocidad máxima, o sea, la velocidad máxima es la mitad, justamente se interpola, y aquí tenemos la constante de Michaelis-Mendel, y justamente cuando es la mitad habíamos mencionado por deducciones matemáticas que era igual a la constante de Michaelis-Mendel, era igual a la concentración de sustrato, y acá lo podíamos observar. La gran mayoría, y eso quiero que a ustedes les quede bien claro, la gran mayoría de enzimas siguen cinética de Michaelis-Mendel. ¿Qué significa que siga cinética de Michaelis-Mendel? Significa que va a presentar un gráfico cuando se generen datos experimentales de velocidades iniciales de reacción contra concentración de sustrato. Vamos a obtener una gráfica tipo hipérbola. Es de esta forma. Muchas enzimas tienen esta peculiaridad, ¿verdad? Que siguen esa cinética de Michaelis-Mendel. Mas sin embargo, existen algunas enzimas que no siguen esta cinética de Michaelis-Mendel, y estas son más que todo enzimas reguladoras que más adelante vamos a estudiar. También una cuestión importante que tenemos que tener en mente de que la ecuación de Michaelis-Mendel no depende del mecanismo de dos pasos. Por ejemplo, habíamos mencionado que anteriormente que los pasos eran dos pasos, ¿verdad? Enzima sustrato, se formaba el complejo enzima sustrato y luego se liberaba la enzima, y los productos eran dos pasos, y veíamos que tenía diferentes constantes de velocidad, la constante de velocidad 1, la 2 y la constante de velocidad -1. Ahora,
Fíjense bien, una gran cantidad de enzimas no siguen estos, que solo dos pasos. Muchos pueden tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos y siempre van a seguir y muchas de ellas siempre van a seguir la cinética de Michaelis-Mendel o cinética de tipo hipérbola, ¿verdad? De tipo hipérbola. Eso es bastante importante que lo vayamos entendiendo. Ahora, anteriormente nosotros habíamos hablado un poco de Km, de la constante de Michaelis-Mendel, y cuando era afín, que habíamos mencionado, si es más pequeña es más afín al sustrato, mientras que si es más grande es menos afín. Ya vamos a ver de que esto no es tan así, solo es así, y eso que les quede muy claro, la gran mayoría de bibliografía lo maneja así como un simple dato de afinidad por el sustrato, pero no es tan así. De hecho, en datos experimentales no se contempla de esa forma y ya lo vamos a estudiar. Bueno, y continuando acá, justamente vamos a ver un poco de los parámetros como velocidad máxima y constante de Michaelis-Mendel. Fíjense bien, estas dos son diferentes. Es una peculiaridad, ¿verdad? Que puede variar con respecto a cada enzima puede tener su velocidad máxima, su constante de Michaelis-Mendel particular, y estos son datos que se obtienen experimentalmente. Aquí está mal escrito. Se obtienen experimentalmente, los podemos obtener y proporcionan, fíjense, muy poca información. Solo ellos proporcionan bastante limitada información acerca del número, velocidad, naturaleza química de cada uno de los pasos discretos de la reacción. También es importante que sigamos recordando un poco la cinética de estado estacionario, y ella, lo que, si se recuerda, nos representa el lenguaje estándar mediante el cual se caracteriza y compara las eficacias catalíticas de las enzimas. Datos muy importantes. Quizás por cuestiones de tiempo vamos a llegar hasta acá y vamos a continuar en un nuevo video.